Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. Vamos a comenzar el programa comentando una noticia que no está en las portadas de los periódicos, pero que afecta a un pueblo al que yo le tengo muchísimo cariño, que es Mala, donde he vivido 5 años y medio. eh, y claro, donde los abusos de autoridad ocurren, pero se invisibilizan porque ¿quién piensa en Mala, un pueblito en Cañete? ¿Qué está pasando en Mala? En Mala, las chacras de los agricultores que producen en muchos casos manzanas y otros frutos, tienen el sistema de la mita, el sistema ancestral de los incas. En todos los valles del país existe la mita, que es custodiada, regentada por juntas de regantes que aprovechan las lluvias para canalizar a través de zanjas como las que vemos y estas lleguen al regadío. Hay gente muy pobre, niños, mujeres, que aprovechan también las zanjas para o su higiene o para cazar camarones, que también los hay. Pero me acaba de llegar una denuncia sobre eso que estamos viendo, la instalación de tubos de PVC de 8 pulgadas de diámetro. Por dicho conducto se están vertiendo agua servida, o sea, caca, pila y todo lo que hay en un desagüe, en las aguas que deberían servir para irrigar por inundación o regar por inundación las chacras de los agricultores. Esto ocurre a vista de las autoridades municipales que pueden ver ahí, que han tenido que ir, porque digamos esto viene ocurriendo desde hace rato. Los agricultores se quejan, pero a lo sumo han mandado a unos funcionarios para que miren y registren el hecho, pero hasta ahora no resuelven. EMAPA Cañete, la empresa municipal de agua potable, es la que debería tomar cartas en el asunto, así como el alcalde de Mala, el señor Marquiño Espichán, que hasta este segundo no han movido un puñetero dedo. Que se jodan los agricultores pobres del valle. Eh, Denuncian un olor pestilente, como adivinarán, contaminación ambiental que compromete la calidad del agua de riego y la producción agrícola de la zona, que esto se viene dando desde hace ya buen rato y están pidiendo lo lógico, que se adopten medidas y pongan coto a este asunto, a este problema que está envenenando las aguas del Valle de Mala. Sorry por la indignación, pero es, digamos, algo que, claro, no lo va a comentar. Estos asumen que, no, esto pasa en Mala, en Lima, ni se van a enterar. Se van a enterar. Abusivos de mierda. Los cultivos regados con estas aguas son consumidos por la población, generando un problema de salud pública que se arrastra desde el año pasado. El ambiente pestilente favorece la proliferación de roedores, ratas e insectos, mosquitos como cancha, transmisores de enfermedades. Es una amenaza directa al equilibrio ecológico. Ya se han comunicado con la Autoridad Nacional del Agua, o sea, el ANA, y están pidiendo pues firmeza, acción. ¿Por qué se está haciendo esto? No tiene ninguna explicación, salvo que, ahí estoy especulando, haya algún interés de
alguna empresa que esté por ahí, ¿no? Que es la típica en estos pueblos olvidados del país. Están exigiendo detener la contaminación, sancionar a los responsables y garantizar la seguridad de los cultivos agrícolas y la salud de la población. Nada que suponga una voluntad gigantesca, no, lo mínimo, un tema de justicia, un tema de armonía con la naturaleza, permitir la construcción de un tubazo de PVC para derivar a esos canalones aguas hervidas me parece una cosa muy fuerte, porque de eso vive la gente en los valles del Perú. Y en el caso concreto, esto está pasando ahorita en Mala. Y ese tubo maldito de PVC sigue vertiendo caca, pila y etc. Atrayendo ratas, zancudos y sabe Dios qué cosas más. Así empezamos el programa. Bueno, en otras noticias, a raíz del anuncio oficial de la visita del Papa León XIV al Perú, se ha iniciado una ofensiva contra aquellos que consideran allegados, cercanos, amigos del Papa León XIV, como por ejemplo el arzobispo de Lima y cardenal Carlos Castillo. El día de ayer, un podcast de Alejandro Bermúdez, un expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana, organización que ya no existe porque la suprimió el Papa Francisco I y lo ratificó después el Papa Robert Prevost, ha vuelto a las andadas. No solamente él, como vamos a comentar después, pero escuchemos lo que dijo ayer en su podcast. Al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio. Yo lo he criticado en anteriores ocasiones y voy a seguirlo criticando hasta que finalmente desaparezca del mapa, ¿no? Y cuando digo desaparezca del mapa, no necesariamente que se muera, sino que simplemente el Papa León le acepte la renuncia. No del mapa, no estoy diciendo que se muera. Pero si se da eso, digamos, parece que alguien podría hasta aplaudirlo. Dijo bastante más, porque se manda un podcast un poquito largo contra Carlos Castillo. Sí, por eso estoy a la espera de escucharlos. Dale. En la lista de las cosas buenas que ha hecho Carlos Castillo Matasoglio hay una página en blanco, cero, cero. Y yo desafío a cualquier persona que cree que estoy siendo injusto que nombre alguna cosa buena que haya hecho Carlos Castillo Matasoglio. Ha defenestrado sacerdotes simplemente porque los considera conservadores. ¿Y quién lo suprimió? Jordi Bartomeu. Y van a decir, no, el Papa firmó. Claro que el Papa firmó. En el Perú tenemos un nuevo presidente. La presidenta es Keiko Fujimori, es una mujer con todos los defectos, con todas las críticas que puede haber heredado de haber sido, digamos, completamente leal a su padre y a los distintos abusos que cometió. Es una persona de fe y es una persona que, a diferencia de los últimos 10 años de presidentes que hemos tenido, es una persona amigable a la Iglesia Católica. Y la tradición que todavía se mantiene en el Perú, que es un país que reconoce la separación iglesia-estado, es que cuando un presidente asume la presidencia, o también cuando se celebra el Día de la Patria el 28 de julio, se celebra un Te Deum, es decir, una misa donde se entona el himno más solemne de acción de gracias que existe en la iglesia. Y esto se produce en la Catedral de Lima.
¿Y por qué se produce en la Catedral de Lima, a pesar de que hay separación iglesia-estado y la religión católica no es reconocida como religión oficial en el Perú? Porque hay un reconocimiento de parte de las autoridades de la preeminencia histórica y del papel histórico que cumplió la Iglesia Católica, y que es algo que los católicos alentamos, que el Estado, siendo secular, reconozca esa preeminencia. Carlos Castillo Matasolio no tiene mejor cosa que lanzar una diatriba contra la nueva presidenta, contra lo que ella cree que son sus políticas, contra Estados Unidos, que es un aliado fundamental para el gobierno del Perú y para el buen desempeño. ¿Por qué? Porque es un izquierdista. Es decir, su papel como pastor, que es tratar de reafirmar esa buena relación entre la iglesia y el Estado, no le importa un comino, no le importa cómo queda la iglesia parada, una iglesia que se beneficia de esta buena relación con el Estado. No le importa. No le importa absolutamente enemistarse con una presidenta que viene con una excelente disposición para llevarse bien con la iglesia y que ha tenido la grandeza suficiente de ignorar las las palabras ofensivas, insultantes y además escandalosas. Escandalosas, ¿por qué? Hermanos, el 28 de julio es el Día de la Independencia del Perú. Es un momento de alegría. Tanto, tanto de alegría en el Perú, que en el Perú, como no sucede casi en ningún otro país, el 28 de julio se celebra doble. Es feriado el 28 y después el 29, para que la gente pueda celebrar de tal manera el 28 que el 29 se lo pueda tomar para recuperarse. Así es la tradición en el Perú. Tenemos que denunciar que un cardenal, simplemente porque no tiene madurez humana, porque es una niña caprichosa, le viene un berrinche y lo proclama en el Te Deum el 28 de julio, el día de la Independencia Nacional, cuando se inaugura un nuevo presidente que ha ganado justamente las elecciones, independientemente de que a uno le guste o no le guste. Carlos Castillo Matasolio no es un pastor, y por eso tenemos que rezar que el Señor cumpla su promesa en el Perú y en otros países donde los obispos son de mediocres para abajo, que a través de los nombramientos que vaya a hacer el Santo Padre, Dios nos envíe pastores, porque en muchos lugares, y específicamente en Lima, no los tenemos. ¿Quién es este personaje atrabiliario que tiene un problema de ira un poquito serio? Es un expulsado por el Papa Francisco del sodalicio de vida cristiana antes de que éste fuese suprimido. Y se le expulsó, entre otras razones, por faltar a la ética periodística en el ámbito católico, porque este señor iba por la vida diciendo soy periodista católico, lo que yo escribo es desde una perspectiva católica, porque tengo detrás una sociedad de vida apostólica, pontificia, de derecho pontificio, que me certifica que lo que yo digo es verdad. Falso. Lo que siempre escribía y decía era lo que le sale de su almita sectaria, fanatizada, de extrema derecha cuasi fascista. Esta sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, recordarán, luego fue disuelta, liquidada, no solamente por el Papa Francisco, sino que esto luego lo ratificó el Papa Robert Prevost, el Papa León XIV, con el que no se mete directamente, sino con aquellos que él considera tuvieron una acción decisiva y efectiva en la liquidación de su comunidad, el sodalicio. Carlos Castillo, Jordi Bertomeu, que es un oficial del dicasterio, el ex Santo Oficio, el dicasterio para la fe, y que su campaña contra él es feroz, contra Castillo
lo acaban de escuchar, y así contra todos aquellos que él considera responsables de haber contribuido en la desaparición de su secta, porque esa fue la razón por la que se disuelve, se suprime al sodalicio, por ser una organización de características sectarias y carecer de carisma. O sea que Dios nunca estuvo en esa organización católica. Y ahora, claro, se lanza con 1000 adjetivos, como acaban de escuchar, contra el cardenal Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, y las lanza así como un burro suelta sus pedos, ¿no? Como Rafael López Aliaga orina cerca de este señor Francisco de Pirola, más o menos así. Bermúdez, una antigua diva del sodalicio, cree que sigue siendo la misma diva de antaño, por lo que se le escucha. Ese estilo matón, de secta, sigue siendo el mismo, no han cambiado, porque a pesar de la disolución del sodalicio, como ven, existen remanentes activos del sodalicio de Vida Cristiana. Una cosa increíble, ¿eh? Y yo la verdad que nunca había escuchado tanto absurdo, tanta insignificancia y tanto patetismo en, en un podcast que solamente exuda un conservadurismo rancio y veneno, ¿no? Ni Alejandro Muñante creo que se ha atrevido a tanto. Él no es católico, él es protestante. Este estilo bombástico, además, en lugar de convencer, lo pinta como lo que es, ¿no? Como un estreñido demente, como un resentido, vengativo, porque ese es su principal atributo, el fanatismo atrabiliario. Si no piensas como él, si no estás en su misma línea, entonces eres su enemigo. Y Castillo no está en su línea por suerte, por suerte. Alejandro Bermúdez le encanta, pero le encanta, disfruta jugando al maldito. Pero la historia demostró que en realidad es un venerable fraude. Ahora, ¿por qué odian tanto a Carlos Castillo? Que por supuesto además han visto que sus simpatías hacia Keiko Fujimori son innegables, ¿no? ¿Qué detesta de Carlos Castillo del Te Deum, ¿no? Que por ahí ha ido la cosa. Es que Carlos Castillo mencionara uno por uno a los asesinados en la masacre durante el régimen de Dina Boluarte. Eso no le gustó a Bermúdez. Eso para él es una afrenta, un ataque a el, en ese momento, inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Este señor Bermúdez además exige que le digan una virtud, un atributo de Carlos Castillo. Tiene un montón, un montón. Un botoncito fue una de las personas de confianza en el desarrollo del concepto de la sinodalidad. Uno de los conceptos novedosos que dejó como herencia el legado del pontificado del Papa Francisco. Carlos Castillo Matasoglio fue uno de sus principales colaboradores, consejeros y asesores en esta materia, que lo que plantea, propone, pide es chau clericalismo,
vamos hacia una iglesia más abierta, más horizontal. No voy a decir democrática, porque la Iglesia Católica, lo saben todos, es una suerte pues de monarquía, ¿no? Bueno, Carlos Castillo, él no lo va a decir, pero jugó un rol fundamental en ese legado del Papa Francisco. ¿Qué más hizo Carlos Castillo? Tuvo un lugar protagónico en la historia del caso Sodalicio, claro que sí. Y por eso lo odia Bermúdez y sus amigos de la extrema derecha. ¿Qué más hizo Castillo? Reemplazar a Cipriani, que, como saben, cayó en desgracia debido a una, por lo menos a una acusación de abuso sexual que llegó a manos del Papa Francisco en el año 2017-2018. Sorry por la autocita, pero todo está contado acá con pelos y señales. Para que vean que no soy yo el único que piensa así de Alejandro Bermúdez, este señor que han escuchado ahora, hay acá un capítulo completo a Alejandro Bermúdez, donde hablan personas que lo conocieron. Uno de ellos, John Allen Jr., que en paz descanse, considerado uno de los vaticanistas más serios, director del portal Crux de los Estados Unidos, que comenta cuando Bermúdez el Papa le bajó el dedo, dijo John Allen, se le ha revocado su condición de miembro consagrado de una sociedad de vida apostólica reconocida por el Papa con el argumento de que su actividad periodística podría interpretarse como si se desarrollara con la bendición de la Iglesia, porque eso es lo que hacía Bermúdez. Repartía carnet de católicos a ti sí, porque eres tan conserva como yo. Tú mereces ser denostado, atacado, humillado, porque no piensas igual que yo. Tal cual, ¿ah? Austen Ivereigh, uno de los biógrafos del Papa Francisco, un escritor británico, también vaticanista, escribió en Religión Digital el 3 de octubre del 2024 sobre Alejandro Bermúdez. Tiene implicaciones para aquellos que profesan ser periodistas católicos y que van la vida como eso, ¿no? Como era de esperar, dice Ivereigh, la maquinaria de ataque del Sodalicium Christiane Vitae se ha puesto a toda marcha, lanzando contraacusaciones e incluso intentando demandar a Monseñor Bertomeu. Es lo que hacen. Persíganos y se lo haremos pagar caro. Y ahí cuenta Austen Ivereigh que mejor no escribía eso. Un amigo le dijo, ten cuidado, Bermúdez y compañía luchan duro y bajo, amenazan y a veces cumplen sus amenazas. Ivereigh no le hizo caso a este amigo y escribió que Bermúdez ha sido un destacado activista en varios grupos de la guerra cultural de derechas adyacentes a la Iglesia, tanto España, donde es cercano al líder de Citizen Go, Hazte Oír, como en Estados Unidos, por eso que defiende a Trump, donde, por ejemplo, ha formado parte de la junta directiva de Catholic Voices USA, una de las organizaciones de fachada de dinero oscuro, fondos ocultos, si no se entendió, utilizadas por Ann y Neil Corkery para financiar la toma católica conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos por parte de Leonard Leo. A lo largo de los años, Bermúdez se ha caracterizado por amenazar, intimidar, acosar, menospreciar e insultar a quienes considere enemigos o rivales, sobre todo en sus redes. Y así, la lista es larga.
La lista es larga. Ahora, por lo que veo, no estamos hablando de una opinión aislada, porque qué coincidencia, hoy día en el portal español Infovaticana, que es como el Pasquín de la caverna local, pero del catolicismo, dedican una nota donde hablan pastrulada y media, con el pretexto de una entrevista al escritor Santiago Roncaglio, que estuvo acá hace unos días hablando sobre su último libro, El pastor y los lobos, y claramente estos señores de Info Vaticana o no han leído el libro, o si lo han leído, están manifestando un problema gravísimo de comprensión lectora. Porque según la interpretación que hacen en Info Vaticana el día de hoy, es que el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, dirigió, según Info Vaticana, el trabajo de investigación que hicimos mi colega y amiga Paola Ugaz y este pequeño servidor. O sea, fuimos los escribas, los ghost writers, writers ¿cómo se llaman? Los negros literarios de Robert Prevost. O sea, yo soy esto, por ejemplo, sale mi nombre, pero supuestamente yo soy un seudónimo de Robert Prevost. Alucinen el nivel de locura al que pueden llegar. Están en campaña sobre el caso Sodalicio y una serie de cosas, pero sobre el caso Sodalicio, supuestamente nosotros, por encargo de Prevost, en vez de seguir los trámites regulares, usábamos unos canales absolutamente irregulares y para la iglesia ilegítimos o ilícitos para lograr conseguir la disolución del sodalicio. Que todo esto es una historia de espías, así lo dicen. Métodos de espías. Y habla pastrulada tras pastrulada, páginas de páginas. Y ahí le van metiendo sus chiquitas al Papa, ¿no? Hablando de un sesgo, de falta de transparencia, en las contradicciones en la información elevada al Papa, o sea, como insinuando, oigan, acá de repente en la disolución del sodalicio, las cosas se hicieron mal, ¿no? De repente, eventualmente, hay que revisar ese caso. No hay nada que revisar. 2 papas han certificado esa muerte oficial del sodalicio. Que existan loquitos, sectarios, porque además por eso lo cerraron, por sectarios, por carecer de carisma. O sea, el Espíritu Santo jamás tuvo nada que ver en esa organización de fanáticos. Y acá dicen, para que vean, ya la cosa retorcida. La Iglesia dispone de un ordenamiento que establece cómo se investiga, cómo se acusa, cómo se resuelve, con derecho de defensa, con prueba tasada. O sea, más leguleyos, burocráticos, no pueden ser, ¿no? Estamos hablando de víctimas sexuales, que no mencionan. Porque no las mencionan porque les importan un rábano. A este tipo de personajes y medios y paquines les importan un carajo las víctimas. Es la verdad. El método de Prevost transcurre al margen de ese ordenamiento. Porque claro, Robert Prevost también jugó un rol capital en la supresión del sodalicio, por supuesto. Es el mismo esquema de la fase romana del caso Sodalicio, instruida por Monseñor Jordi Bertomeu, a quien le atribuyen todos los males del mundo, ¿no? Jordi Bertomeu es el Gustavo Gorriti del Vaticano, más o menos, para que se entienda. Pero sí enerva y revela, con B larga,
que se escamotee a las víctimas, que son las protagonistas principales de esta historia de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica y que dos papas, por fin, detuvieron para evitar que la sangría continúe. Por ejemplo, siguiendo la interpretación estúpida de Infovaticana, si la víctima de Juan Luis Cipriani hubiese seguido los cauces normales de la Iglesia Católica, tendría que haber apelado al denominado Tribunal Eclesiástico, que en ese momento el presidente era un miembro de la familia espiritual del Opus Dei. Y uno de los vocales principales era también de la familia espiritual del Opus Dei. Y el moderador del Tribunal Eclesiástico, Juan Luis Cipriani, el abusador. Ese es el método estúpido que pretendían que siguiese la víctima. Se sigue otro cauce. Rosa María Palacios recibe la denuncia de la víctima, me la encarga a mí, hablamos con Juan Carlos Cruz, el chileno abusado por Fernando Karadima, que terminó siendo una suerte de hijo putativo del Papa, un amigo cercano al Papa, y es así como la denuncia de la víctima de Juan Luis Cipriani llega a las manos del Papa y el Papa toma decisiones sobre eso. Me parece alucinante seguir hablando sobre estos temas. Pero claro, si Alejandro Bermúdez quiere apelar al olvido, a la amnesia de la gente, bueno, va a encontrarse con algunos memoriosos. Lo mismo en el caso de las víctimas del sodalicio. Por lo menos 3 decidieron seguir las instancias que quiere Infovaticana que sigan las víctimas. El cauce formal, burocrático, que revictimiza, dicho sea de paso. La principal víctima en el libro Mitad monjes, mitad soldados, siguió el cauce del Tribunal Eclesiástico. Y aquí también se cuenta con pelos y señales. Una vez más, disculpen la autocita. Pero, ¿qué ocurrió? Se perdió su denuncia en el dicasterio correspondiente. Ups, no sé en qué cajón lo hemos guardado. ¿Nos la puedes volver a enviar? Miserables. Miserables. En fin, ya estoy haciendo demasiado hígado. Vamos a ir a una pausa y luego de esta vamos a conversar con mi amigo el periodista Roberto del Águila, quien junto con Renato Cisneros, el escritor y también periodista, organizaron ayer un precioso homenaje al periodista argentino Guillermo Yacosa. Pausa y regresamos. Que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz. Porque la verdad no grita, la verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo. Roberto del Águila, amigo y periodista de este pequeño servidor de tiempos inmemoriales, además está con nosotros el día de hoy. Lo he invitado porque ayer Roberto, junto con
el escritor y periodista Renato Cisneros, que no ha podido estar porque está terminando su gira literaria. Él vive en España, se ha ido a Tacna y regresa y ya se regresa a Madrid. Eh, por eso es que no puede estar con nosotros, pero si no, habrían sido los dos, porque los dos organizaron un homenaje hermoso, emotivo, a Guillermo Yacosa. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Feliz de estar aquí contigo. Y de haberte visto ayer después de un tiempo, ¿no? Sí. No, yo feliz de haber estado ahí, porque disfruté de principio a fin. Hay mucha gente acá que no sabe de quién está hablando. ¿Quién es Guillermo Yacosa? Sí. ¿Quién es Guillermo Yacosa? Tiene 86 años. Bueno, ayer fue una muestra palpable de quién es, ¿no? Es una persona muy querida. Efectivamente, los mayorcitos lo conocemos un poco más, pero Guillermo es un comunicador, diría yo, más que periodista, ¿no? Porque está en distintos ámbitos de la comunicación. Que llegó al Perú en el año 1980, y se quedó acá. Tiene una historia muy, muy divertida al respecto, porque él llegó acá de vacaciones, y el día que llegó le robaron todo. Mientras llegaban sus papeles, sus documentos. Recibimiento a la peruana. Así es, totalmente. Y terminó quedándose. Entonces, y se dedicó a hacer una serie de cosas. Ayer tú nos has contado una cosa que desconocíamos, por ejemplo, ¿no? Lo del teatro. Pero se puso a hacer radio, hicimos televisión con él. Yo tuve la suerte de participar al principio en radio con él, con Carlos Bejarano, y luego cuando hicimos Informalísimo, un programa que en el año 90 salió en Canal 7, que tuvo un éxito increíble. Brutal, sí. increíble Sí. para hacer el canal del Estado. Y Renato Cisneros te lo dijo porque representaba muy bien, creo, el formato de Informalísimo. Es que era como una suerte de primer podcast o podcast pionero Sí. en el país. Sí, eso Que dijo era Renato. divertidísimo. Ajá. Ahora, yo pensando en lo que mencionabas al principio, ¿no? De que había salido muy bien el homenaje ayer, que efectivamente fue muy emotivo, tiene que ver con cómo se hacía el programa también, y es que todos ahí éramos amigos y había buena onda entre todos. Eso se vivió ayer claramente, y en el programa también. Cuando hacíamos el programa, los tres éramos amigos de antes de hacer el programa. Entonces, simplemente nos sentábamos ahí a conversar de las cosas que conversábamos si no hubiera una cámara adelante. Entonces, la cosa fluía, ¿no? Porque la gente, el público, reconocía en pantalla lo que ellos hacían también en sus casas, en sus barrios, en sus familias. Entonces, había una conexión directa ahí, ¿no? Ahora, Guillermo ha dejado una marca en el Perú, este estilo de informal, pero a la vez súper ilustrado e innovador, porque, digamos, también entraban los temas sexuales, Claro, ¿no? sí. Que en esa época eran, oye, están hablando de sexo, Así es. o agarraba un libro y leía capítulos, pero lo hacía de tal manera que te enganchaba. Totalmente. Era hipnótica la presencia de Guillermo Mm. Yacosa en las radios al principio. Y tú anoche contabas, porque debo aclarar que tú fuiste uno de los invitados ayer. Un donde montón, había un montón. habían varios, pero que habían sido significativos en la trayectoria de Guillermo. Y tú estabas ahí y contabas cómo tú lo conocías y le pediste permiso para ir a ver cómo hacía radio, cómo hacía el Sí, programa de radio. más de una vez. Luego estuvo Javier Arévalo, que también iba al programa y se metía ahí a ver cómo lo hacía. Que era más en un lugar estrecho, Así era es, sí. incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Guillermo tenía esa y yo, como lo dije ayer, yo era colegial. Alguna vez tuve 15 años. y sí, o sea, era yo escolar, digamos, porque claro, Guillermo era, como conté ayer, amigo de mi mamá, paraba en la casa Ajá. con Oscar Chiconi, que era otro Claro. argentino que luego derivó hacia otros temas no comunicacionales Así como es. los de Guillermo. Entonces los conocía a ambos, y cuando Guillermo empieza este programa en Radio San Isidro, que se llamaba Radio San Isidro, pero como dije ayer, Sí. quedaba en Quedaba Lince, en Lince, en la sí. avenida Petit Tours, y era de estas casas antiguas con entradas y de frente de una escalera, Ajá. pero así, es, sí, empinadísima. empinada, sí. Y claro, como con la confianza que tenía con Guillermo, le decía, oye, ¿puedo ir a ver? Ajá. ¿No? O sea, porque una cosa es, escucharlo era maravilloso, pero Claro. yo quería ver. ¿no? Sí.
ver cómo se hacía ese programa que Sí, captaba tanto, ¿no? A mí me pasó que yo lo escuchaba a Guillermo en la radio y con Javier Arévalo y otros amigos hicimos un programa en Estéreo Lima 100, que fue en la emisora donde empezó Guillermo. Su primera emisora en Lima fue Estéreo Lima es 100, verdad. sí. Y, y hacíamos un magazine los sábados de 2 horas, un magazine cultural. Éramos estudiantes y un día llegó a Lima Mercedes Sosa para hacer una presentación e hizo una conferencia de prensa. Entonces yo fui a la conferencia de prensa y más que Mercedes Sosa me fijé en Guillermo cuando entró, porque Guillermo era mi ídolo pues, de la radio. Y llegó Guillermo, yo me acerqué y le dije, Guillermo, me presenté y le dije que estaba haciendo un programa de radio con unos amigos en esta emisora. Y me dijo, los voy a escuchar. Y ya, pues, o sea, los voy a escuchar y ya está. A las 2 semanas estábamos al aire, saliendo con el programa, y viene Javier Arévalo, que era el productor. Roberto, ya cosa está en el teléfono, me dice, ya cosa está en el teléfono. Y lo conectamos. Y Guillermo dice, oye, mira, me había acostado tarde, me desperté, justo era la hora en que empezaba su programa, los he escuchado toda la primera hora, y me gusta mucho, los felicito. Algo que casi nadie hacía y hace ahora tampoco. O sea, eso de impulsar a gente joven a hacer las cosas y las está haciendo medianamente bien, ¿no? Y ahí nació la amistad con Guillermo, y ya nos hicimos muy amigos. Hicimos el programa informalísimo, que no duró mucho, en realidad duró menos de un año en Canal 7. Años después repetimos la experiencia con 7.com, pero fue incluso menos tiempo. Claro, Guillermo ha tenido otras participaciones, ¿no? Contigo incluso en En tiempo ATV, en real. tiempo real, ha hecho Mapamundi, ha hecho varias cosas, ¿no? Y lo de anoche fue un reconocimiento a eso, a todo eso que él ha aportado para mucha gente. La verdad que el cariño ayer se sentía a raudales. Me impactó la diversidad de personas, los cruces Sí. generacionales, el cariño que se sentía Ujú. por la persona, eh, el mensaje de su hermano en Suiza, contando un Sí, poco, me encantó porque fue una suerte de resumen de la vida de ambos sí. que te han terminado uno en En Ginebra, uno sí, en Ginebra y el otro en Lima, ¿no es sí. cierto? No sé, todo fue muy, muy bonito, los testimonios sobre diferentes temas, disfruté el de Elmer Elmer Huerta, Huerta, claro. y ahí cuenta su origen Sí, mediático, que él va a tocarle la así puerta a es. Yacosa para decirle, oye, me gustaría Claro. hablar sobre estos temas médicos porque... Y ahí empezó. Sí, y fue para hablar una vez, y Guillermo lo vio y dijo, ven todas las semanas. O sea, Sí. esas ganas de apoyar a gente valiosa siempre lo ha tenido Guillermo, y eso creo que es lo que le reconocíamos ayer, ¿no? Los que jugamos fulbito con él no le reconocíamos su buen juego, pero sí su gana de ir a jugar. Hasta hace una semana estuvo en la cancha ¿En jugando. serio? Sí, 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 sí. O sea, No, yo pensé que era jugando. una broma que No, hicieron no, no, ayer, no, ¿no? no. Jugando es un decir, porque agarra Ah, la ya, ok, pelota y la ok, manda para ya, cualquier lado, ya. pero está ahí vestido de Parado, corto y parado en la corre. cancha. Sí, y corre, además corre más que yo. O sea, tampoco es un gran mérito, pero corre, corre mucho. Pero no, sí, Guillermo es un personaje entrañable que nos ha enseñado mucho. Y mira, hace ya cerca de un par de meses hubo un episodio donde él se desorientó un poco en la calle, Mm. salió a la calle, se desorientó. Afortunadamente, un chico, Ricardo Mendoza, que había sido alumno de Guillermo, lo vio, se dio cuenta de que estaba desorientado y logró que Guillermo regrese a casa. Entonces, ahí pensando con los amigos, dijimos, ¿y por qué no hacemos este homenaje para reconocer a Mm. Guillermo todo lo que él nos ha aportado? Y fue impresionante, ¿no? ¿Sabes? Claro, Renato Cisneros pone un post también y la cantidad de gente que lo ve es muchísima. Y el local no era muy grande, entonces se No, llenó rápidamente y había que no, manejar ahí la no situación. conocía el sitio, ¿sabes? O Ya, sea, esto fue ayer en la noche en un lugar que se llama Tierra Baldía, que está en la Avenida del Ejército en Miraflores. así es. Hermoso, simpático, Además, súper acogedor. muy buenas personas gentilmente nos cedieron el local. Si es para Guillermo, ahí está el local. O sea, se pasaron, de verdad. Sí, no, Sí, lo ujú, máximo todo, el ambiente, el ujú, clima. ujú. Este, ¿Se va a repetir? No, porque
Mira, yo creo que Dejó ganas de que esto, oye, porque esto no se hace así cíclico. además ayer después del evento nos quedamos un grupo conversando, fue muy simpático eso. Sí, sí, Y ahí hasta salía la ahora idea prohibitivas para mí. sí, salía la idea de seguir haciendo cosas. De hecho, Juan Acevedo, que estuvo ayer, nos dejó, Juanito el Inmortal. sí, nos dejó un par de dibujos que él había hecho para, si es que se hace algún evento más con Guillermo, poder hacer una subasta, algo así. Además, una publicación muy buena que él hizo para la ONG Terre des Hommes. Hay eso. Sergio Vilela, el director de Planeta ahora en Perú, Es un anuncio importante. ¿eh? claro, van a reeditar el primer libro de Guillermo, que fue el primer libro que editó Planeta aquí en el Perú y el primer libro que editó Sergio como editor. Entonces, ha habido todos esos anuncios y eso seguramente va a haber otras reuniones como esta, porque además mucha gente que no pudo ir lo está pidiendo, ¿no? Oye, hagan otro. Así que, claro, está la dificultad de que Renato está fuera, pero de repente hacemos algo internacional o con otras personas, pero yo creo que este tipo de homenajes se tienen que hacer en vida cuando la gente todavía está consciente y los puede disfrutar muchísimo, ¿no? ¿Qué aportes dirías tú que ha hecho Guillermo Yacosa al Perú? Mira, ¿Qué semillas ha sembrado? tú lo has dicho hace un rato, esa forma distinta de comunicar, ¿no? Es un poco más, más relajada, pero informada. Eso para mí es importante. A mí personalmente, como profesional, la tolerancia que me enseñó Guillermo a tener para entender ideas de otro, para tratar de entender por qué la gente actúa como actúa, eso es algo que le reconozco a él totalmente. Y era justamente eso, ¿no? Conocer siempre los distintos puntos de vista, que son las normas del periodismo internacional, pero que muy pocos las siguen. Pero esa tolerancia, ese buscar entender por qué el otro actúa de esa manera, te ayuda a ser un profesional más claro en lo que haces, ¿no? Y es lo que él siempre decía, ¿no? Yo lo que celebro del Perú es su capacidad de fiesta. Celebran por todo. Les gusta juntarse, reunirse, hacer bromas. Guillermo tiene un sentido del humor muy, muy afilado, pero no es tanto como el del peruano, que es más chacotero, ¿no? Sí. El de él es un poco más elaborado, si quieres, pero igual, para él ver a la gente reír es un logro. Entonces, eso también, reconocer esas cosas que los peruanos no necesariamente reconocemos entre nosotros. Recuerdo cuando hacíamos el programa Informalísimo, te dije, 1990, y después el año 2000 creo que fue la segunda ocasión. En esa época ya invitábamos a chefs a que lleven platos de comida peruana. O sea, ¿Verdad? sí, y Guillermo, tú lo veías ahí empujándose los platos. Incluso una vez que hicimos un programa especial sobre la papa, y se habló en general de la papa desde distintos puntos de vista, y llevaron este potaje que se llama tokosh, no sé si lo has No. probado, ¿Qué es eso? que es la papa, pero ya, no quisiera decirlo así, pero podrida, o sea, ya, ¿En serio? sí, y la abres y el olor te invade 2 ¿Y eso se manzanas a la come? redonda, se come. Y, ¿Y qué te a manda al baño a quien después? le gusta mucho. Y Guillermo, como era el conductor principal del programa, tuvo que probar el toco. Wow. Hasta Wow. ahora se acuerda, creo. Hasta ahora Ahora, pero- ese programa no hubiese sido posible si el presidente de Canal 7 no hubiese sido el Chema Salcedo, ¿no? Creo. no hubiese podido continuar, porque empezó antes de que Chema sea el director el presidente de Canal 7. ¿Quién Y- era el anterior, te acuerdas? No recuerdo quién era. Y lo que pasó fue que para una presentación de la programación anual del Canal 7, lo llamaron a Guillermo para que él sea el presentador del evento, un evento donde dices cuáles van a ser los programas. Ujú. Y lo hizo, como todos saben, lo hizo muy bien. Y le dijo, oye, ¿no quieres tener un programa? Entonces, Guillermo dijo, ya, pero yo quiero tener 2 conductores más. Pensando en Carlos Bejarano, con quien hacía el programa de radio, y en mí, que eventualmente los cubría en el programa de radio. Y esa fue Claro, que fue tu doble chamba, porque en esa época trabajamos juntos. en el ILD, exactamente. Y de hecho, con Chema Salcedo también. Y Chema Exacto, pasó a exacto, trabajar a Canal exacto. 7, sí. Pero fue importante lo de Chema porque en esa época le llegaron a cortar la energía De eléctrica a acuerdo, Canal de 7. acuerdo. Sí. Además, lo anunciaba el Así- propio presidente del sí. canal. Sorry,
no tenemos plata para pagar la luz, nos Exactamente. vamos y Al canal del se Estado. Sí. fueron a la lluvia. Y, alquilaba un grupo electrógeno gigante que estaba allá afuera y lo prendía creo que 6 horas para que pueda salir informalísimo al aire. Entonces, Maña. sí. Chema creía mucho en nosotros y era un placer trabajar con él también, ¿no? Una periodista de raza y que además entendía este tema de la comunicación como pocos y sí le dio un impulso grande al programa. De hecho, el programa empezó a las 2 de la tarde y duraba media hora. Y con él pasó a las 8:30, creo, y pasó a durar 1 hora y media. Y hicimos cosas muy divertidas también. Yo le agradezco muchísimas cosas a Guillermo Yacosa, pero una de las que más le agradezco pues que yo, gracias a él, conocí a Lelutier. Claro. Cuando estaba en Radio San Isidro. Sí. Estaba al Payupanqui, porque además te conseguía una música recontra, rebuscada, argentina, Así es. ¿no? Fue un gran divulgador de la cultura Sí. argentina en el Perú, en una época que comenzaron a llegar argentinos por diversas razones, porque era la época de la dictadura militar en Argentina. Exactamente. Eran sí. exiliados. Claro, que fue el motivo por el que Guillermo se fue de Argentina también. Pues claro, él se fue a Europa primero, pero Sí. fue por la dictadura que se tuvo que ir, ¿no? Sí. No solamente él, como comentaba ayer, me encantó escuchar a Oscar Cicconi que sí, acá, está claro. en Huaraz, ¿no? Así es, sí. Recordaron a varios ayer, ¿no? Ricardo Belizán, yo recordé a Yuri Santín, también el sí. tarifario 1765, como Ujú. me corrigió mi mamá ayer, al aire. Sí. Jorge Tapia, que Ajá. vive en Córdoba ahora, pero había un montón de gente de Argentina. claro. Otra amiga de mi mamá que era la productora de Menudo, cuando Menudo vino por primera vez al... ¿Y Norma Berrade? No. No, Ya. no, ya estoy, Ya, que se me van los nombres, o sea, Ujú. ya estamos en Sí, una, sí. ya estamos en esa edad. Tienes que hablar en general nomás. Gente muy buena. Sí, yo de verdad que disfrutaba de esos programas, porque eran de una soltura y a la vez de una sabiduría y de enfocarte Sí. los temas desde otra perspectiva que tú no veías. Y además esa intención siempre de enseñar, de compartir al otro sin decirle, oye, te estoy enseñando, Sí, ¿no? sí. Una cosa que a mí me quedó marcada fue una vez que la primera vez que fui a comer, como ellos dicen, un asado en casa de Guillermo, ¿no? sí. Así su Sí, parrilla. una parrilla. Y nos sentamos a una mesa redonda y él traía el corte de carne, lo sacaba de la parrilla, lo ponía en su plato y él cortaba el trocito y te lo daba en el tenedor. Y así, tú bebías, cortaba y se lo pasaba a la otra gente. Era una comunión al final lo que estábamos viviendo ahí. Y me pareció espectacular eso. Y era esa forma que él tenía de compartir sus cosas con los demás, ¿no? Y otra cosa que tenía esta cosa chauvinista de Rosario, ¿no? Sí, Que él es claro. de Rosario, rosarino al mango. Todas las virtudes que había en Rosario, tú decías, lo escuchabas y wow, Ajá. eso es mejor que Buenos Aires. Sí, ¿ah? claro. Yo recuerdo también una cosa que me pareció muy bonita. Un día estábamos en casa con unos amigos y sacamos el Pictionary para jugar. Entonces, Guillermo, sabes que yo dibujo muy mal, no importa. Acá la cuestión es descifrar el mensaje. Y a él le toca la tarjeta, él tenía que dibujar y le toca la tarjeta que decía 28 de julio. ¿Ya? Y Guillermo, yo la vi porque tenía que ayudarlo, pues entonces la vi, a ver qué va a hacer. Y dibuja la bandera argentina. ¿Ya? Y todos decían, Argentina, y él, no, pero ahí está. Y él quería decir 28 de julio, pero había dibujado la bandera de su país, de Argentina. Me pareció así simbólico totalmente, ¿no? Claro. Ya había fusionado los dos países. Claro, ¿no? ustedes Sí. no entiendan, Mm, Alfonso. Sí. Claro, no se había dado cuenta de lo que había hecho, pero sí. Justo ahora Danilo, que trabaja acá, Ajá. me enseñó que había, no sé cómo, conseguido los libros que yo escribí sobre el periodismo en el Perú, Rajes del Oficio, Rajes del oficio, claro. que no incluía a Guillermo porque era sobre el periodismo peruano, entonces Claro. quería que sean peruanos los que aparecieran.
Pero Guillermo estaba ahí, digamos, Pero claro. en mi idea original. Pero además, hay una cosa que siempre decía Guillermo, sobre todo hace muchos años, yo no puedo opinar mucho sobre Sí, política porque sí, yo soy sí, sí, extranjero, sí. decía. Tal cual. Siempre lo Tal decía. cual, Ajá, tal sí. cual, tal Ujú, cual, tal cual. sí. Y sí, pues, o sea, Que era una muestra de respeto por el país que lo exactamente, está acogiendo. exactamente, sí. Y en tus libros, que yo los tengo, en realidad no hubiera calzado, porque tenía una mirada totalmente diferente Totalmente al distinto, sí. perfil que tú tenías Además, ahí. claro, porque además las preguntas eran sobre el Perú Exacto, sí, y sí. sobre política peruana. Ajá, sí. Sí, claro, y él en esa época al menos te hubiera hecho mejor no. Sí. Pero sí. Sin embargo, en mi novelita Mateo 10 de triste recordación, lo cito a Guillermo. Yo no he leído Mateo 10. No la leas, No la no vale la pena, es que no Ya. vale la pena. Ajá. Pero me acuerdo que cito a Guillermo y una de las primeras críticas Ajá. a ese libro la hizo Guillermo. Ah, sí. Sí, Ya. me saca la mugre, ¿no? Ya. Pero con cariño. Con cariño, claro. Sí, con mucho cariño. Algo que también aprecié, porque era, oye, me está sacando la mugre, pero digamos, pero bonito, Como bonito. con Sí, estilo. bueno, es que en eso siempre ha sido muy, muy particular, Guillermo. Recuerdo una vez me comentó que aquí en Lima lo habían invitado a ver una obra de teatro. Y él fue, y la obra de teatro, pues, no le gustó en absoluto. Era mala y qué sé yo. Pero al final, quien lo había invitado era el director de la obra. Y cuando ya estaba yéndose Guillermo, sale el director. Guillermo, ¿qué te pareció? Y le daba pena, pues, decirle que era muy contigo tenía confianza, pero a él me pareció inmejorable. Y el tipo se fue feliz y Guillermo con la conciencia tranquila. Bueno, Roberto, nos tenemos que despedir porque ya el tiempo nos ha ganado. Nada, quería felicitarte de verdad por este reconocimiento justísimo que salió espectacular, muy emotivo, y que me ha permitido además conocer un montón de historias que yo no conocía sobre Claro. Guillermo, ¿no? Que han pasado con una naturalidad, que han fluido y que han impactado positivamente a un montón de En mucha personas. gente, O sea, así la, es. la presentación de Hernán Migoya no pensaba Claro. encontrármelo ayer. Ajá. Fue para mí, digamos, o sea, el ranking de las más bonitas, Sí. junto con la del hermano Con el hermano de Guillermo, ¿no? sí, claro. No, sí, mira, en realidad los eventos salen bien por quienes participan. Y en este caso era Guillermo y gente que lo quería. Entonces ahí estaba, sin duda eso iba a salir bien. Yo te agradezco tu participación, nada porque que fue agradecer. también Fui clave. Salió muy bonito. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas así con Guille. Sí, no, de verdad que ojalá continúen con este tipo de homenajes, porque es importante que gente que no sabe quién es Guillermo Acosa, Ujú. ¿no? Sobre todo la chiquillada que Claro. está pegada al teléfono, los Sí, pues. influencers, o sea, oigan, este es un tipo que, como el Papa Prevost, Ujú. llegó al Perú, se enamoró del Perú, se quedó en el Perú. Bueno, Claro. a Prevost se lo jaló el Papa, pues, Sí. ¿no? Guillermo se queda todavía entre nosotros. Ujú. Roberto del Águila, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y ustedes que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes. Chau. Fortalecer la confianza en las instituciones es uno de los grandes desafíos del país. Las mediciones recientes muestran que sigue siendo una tarea pendiente y que recuperarla requiere más que discursos, exige acciones, resultados y compromiso. En ese contexto, las empresas pueden contribuir fortaleciendo prácticas de sostenibilidad, transparencia e integridad. La confianza no depende solo de lo que se comunica, sino de las experiencias que las personas construyen con cada organización. También es importante comprender las necesidades de cada territorio antes de impulsar iniciativas. Aportar con criterio y responder a los desafíos reales permite generar un impacto más significativo y duradero. Reconstruir la confianza requiere del compromiso de todos. Cuando ciudadanía, empresas e instituciones actúan con responsabilidad y colaboración, fortalecen el progreso compartido y construyen un futuro más sólido.